Muy bien, bienvenidos a la serie Síganme de Quick Media. Este es el Antiguo Testamento. Esta semana cubriremos la historia de la creación. Quiero comenzar simplemente retrocediendo un momento y hablando de nuevo sobre Moisés 1 y Abraham 3. Recuerden que estos son los precursores, los preludios de la historia de la creación y la historia del jardín del Edén. Así que estaremos justo en medio de esto. Es solo una continuación de una visión. Es clave entenderlo. Que a veces, debido a Génesis 1, pensamos que la historia de la creación existe por sí sola. No es así. Hay una visión de Moisés antes y otra de Abraham también antes. La historia de la creación y el jardín del Edén continúan esta visión. Lo que debemos hacer aquí, para obtener un mayor contexto de la historia de la creación, es comprender lo que hemos obtenido de Moisés, capítulo 1, y de Abraham 3 primero, porque al ser una continuación de las mismas visiones de estos profetas, vamos a tener el mismo tipo de temas, vamos a tener los mismos principios que se están utilizando y obtendremos un mayor contexto al reunir estas cosas en una sola visión como deberíamos. Si volvemos al capítulo 1 de Moisés, ¿qué observamos rápidamente? El versículo 40. Y ahora, Moisés, hijo mío, te hablaré acerca de esta tierra. Aquí es donde obtendremos la porción de la visión de la creación, ¿correcto? Sobre la cual estás parado, y escribirás estas cosas tal como estas palabras que yo hablaré. Ese es nuestro DBR, es uno de los principios que seguiremos desde Moisés 1 y de Abraham 3. En Abraham capítulo 3 relata la guerra y la rebelión en el cielo, en el concilio premortal, en el cielo en el que todos estuvimos. Aquí 27 y 28. Los últimos dos versículos de Abraham 3. El Señor dijo, ¿a quién enviaré? Como el Hijo del Hombre, aquí envíame. Otro respondió y dijo, heme aquí, envíame a mí. El Señor dijo, enviaré al primero. El segundo se enojó y no conservó su primer estado. En aquel día muchos lo siguieron. Podemos ver con qué facilidad la historia de la creación y luego la del jardín del Edén continúe esta misma batalla. Lo que vemos en el mundo premortal, una continuación de la misma visión. Insistiré de nuevo en esto antes de empezar con los textos, sobre que esto es una visión. Así es como debemos verlo como tal. No es un relato histórico. No puedo repetirlo lo suficiente porque es muy difícil salir de esa mentalidad. Es una visión que probablemente se tomó y puesta en papel y luego quizás incluso puesta en un drama, ¿verdad? Para que tuviéramos algo para el templo. Es liturgia del templo. Y básicamente fue traída para el templo. Por eso está en el templo hoy. Los principios que aprendimos de Moisés 1 y Abraham 3 se aplicarán a Génesis capítulo 1 y 2 y en Moisés 2 y 3 y en Abraham 4 y 5, ¿verdad? La historia de la creación que veremos aquí. Si tenemos eso en cuenta, podemos aprender los principios de la historia de la creación y podemos entender mejor por qué está en el templo, que es una experiencia de ascensión para cada uno, desde el principio pasando por todo. El proceso de investidura. ¿Qué enseña la historia de la creación sobre nosotros y el plan de salvación? Por lo tanto, el DBR fue vital. Es la palabra que desciende de un nivel al siguiente en la jerarquía. La jerarquía se enfatiza muy fuertemente, especialmente en Abraham 3. Esto tiene mucho que ver con el concilio en el cielo. Y hay un orden que se está estableciendo aquí. Si miramos el facsímil número 2 con Abraham 3, entonces vemos esta idea del orden de un nivel al siguiente, de un planeta o estrella al siguiente,
y luego de un espíritu al siguiente, obtenemos la idea de la luz, descendiendo a través de esa estructura jerárquica. Es la luz, es la palabra, el DBR de Dios, es el orden, el sacerdocio, que atraviesa esa estructura jerárquica. Empecemos entonces en Génesis. Vamos al versículo 1. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, entonces, de nuevo, esto para mí lo dije en el último episodio, pero para mí es posiblemente el versículo más engañoso, sin el contexto de Moisés 1 y Abraham 3. Empezamos a pensar en esto como el inicio de un relato histórico. Necesitamos entender que, en primer lugar, en el principio, ya se disputa si es realmente la traducción correcta. En segundo lugar, al ver el inicio, debemos enfocarnos. Enfocado en el concilio celestial, en el mundo premortal. Ese es el día 1 de la creación. Y ese es el lugar santísimo, en el templo de Salomón o en el tabernáculo. Es donde está el trono de Dios. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Si dejo de verlo científicamente y miro los principios, ya veo algo muy importante aquí. Algo que discutimos mucho en este podcast son las leyes superiores e inferiores. Ya vemos una separación aquí. Están los cielos y está la tierra. Recuerden que al hablar de un convenio, debemos tener un corte del convenio. Tiene que estar separado. Después es necesario reunirse, porque es en la unión donde nos volvemos más fuertes, mediante ese proceso. Y es por eso que en el gran esquema de las cosas, en el plan de salvación, hay una caída. Eso es un corte, una separación del convenio, ¿verdad? En la primera parte del convenio. Y luego tienen su camino de regreso hacia Dios, que es guardar el convenio, ¿verdad? Y avanzar de nuevo hacia Él, que es la atunión o expiación. Y Dios, siendo un Dios amoroso, hace lo mismo. Caímos, pero sin importar nuestra caída. Él también se va a mover hacia nosotros. ¿Cómo se logra? Por la condescendencia de Dios. Esa es la ley superior. Al mirar el cielo y la tierra podemos verlo así. El cielo es la ley superior y la tierra es la ley inferior. Yo lo vería así. Como el cielo siendo el sacerdocio de Melquisedec y la tierra siendo el sacerdocio arónico o carnal. Eso representan esas dos leyes separadas, alta y baja. Y mira, veo mejor estas cosas si no intento verlo como algún relato que parece ser, o simplemente, una narración de cómo ocurrió la creación. Ahora, un par de cambios que obtenemos cuando vamos a Moisés 2 y observamos el versículo 1 aquí, obtenemos un comienzo un poco diferente aquí al que tenemos en Génesis. Aquí está la gran diferencia. Para empezar, hay una nueva terminología aquí. Dice, y aconteció que el Señor habló a Moisés. Primero que nada, DBR. Habló a Moisés, no son accidentales. Así es como sucede la creación a través de la palabra, a través de DBR, diciendo, he aquí, te revelo acerca de este cielo y esta tierra. Ahora, lo interesante es que cuando Moisés sube al Sinaí, baja con una ley superior, la ley de Melquisedec. Los hijos de Israel la rechazan. Ellos crean el becerro de oro. Están pecando. Moisés rompe las tablas de la ley, sube al Sinaí. Se ofrece como un sacrificio de expiación, tal como lo haría Cristo por el pueblo de Israel. Y entonces recibe una ley nueva y desciende con la ley aarónica. Así que puedes verlo como una forma de ver. Bueno, el cielo fue creado, y luego la tierra fue creada. Después ordena escribir las palabras que digo. DBR, DBR. Fuerte enfoque en esto. Yo soy el principio y el fin, el Dios Todopoderoso. Por mi unigénito yo creé estas cosas. Hemos visto otras expresiones que
hablan de Dios, ¿verdad? Como Alfa y Omega, o el principio y el fin. También en Moisés 1 tenemos la palabra de mi poder. La palabra, el logos, el DBR. Y luego continúa, y algo de esto es lo mismo que Génesis 1. Luego dice, en el principio creé el cielo y la tierra, y luego añade, sobre el cual tú estás parado. Así que de nuevo, para Moisés ya se le ha dado este amplio panorama de las cosas, que existen muchos otros mundos, pero ahora voy a hablar de este mundo en el que te encuentras. Esta es la mortalidad, y te voy a mostrar cómo surgió la mortalidad. Y luego la diferencia en Abraham 3. Y no haremos esto para todas las escrituras, pero solo quiero mostrar algunas diferencias aquí. En Abraham, y el Señor dijo, descendamos juntos, versionemos. Plural de esto, y sabemos que es plural, porque conocemos el DBR, conocemos el orden, la estructura jerárquica. Así que, por supuesto, es descendamos, ¿verdad? Porque tienes a Elohim, tienes a Jehová, tienes a Miguel, tienes a nosotros. Tienes un grupo de individuos que están involucrados en el proceso de creación, y ese orden, esa estructura jerárquica que está establecida, es esencial, imperativa, para que ocurra cualquier tipo de creación. Es una simple continuación. Así que cuando es nosotros, hablamos de una estructura jerárquica ya establecida, y luego descendamos. Eso es parte de la condescendencia, de la creación, y se está moviendo desde el cielo hacia la tierra. Continúa, y descendieron al principio, y ellos, es decir, los dioses, plural, organizaron y formaron los cielos y la tierra. Así que, de nuevo, la organización aquí es lo que es crucial de entender. Una vez más analizando la decoración y el drama del templo con otro colaborador. Si dicen, organizaron y formaron los cielos y la tierra, número 1, sabemos que esto es verdad porque no creemos en la creatio ex nihilo, ¿verdad? Lo cual es creación de la nada. Así que hay un proceso, es importante notarlo, estamos organizando. Por eso la estructura jerárquica es tan importante. Eso es en sí mismo una organización. ¿Verdad? Has organizado y ahora vas a continuar organizando material que ya existe. Como dice José Smith, los elementos son eternos. La otra cosa que vemos aquí, si hablamos del templo, porque el templo es un microcosmos del relato de la creación. Es lo que es, ¿verdad? Y cuando dice, y organizaron y formaron los cielos y la tierra, podemos empezar a pensar un poco sobre, bueno, estás creando el templo aquí. O el templo se crea siguiendo las mismas líneas que la historia de la creación. Así que tienes un orden con diferentes niveles. Tienes la palabra que debe pasarse de nivel a nivel. Tienes un lugar para el cielo, el reino celestial, el trono de Dios, que para nosotros hoy es la sala celestial. Ha sido el lugar santísimo en los templos anteriores. Y el tabernáculo. Así que mientras Moisés toma la visión que está teniendo, aquí estamos hablando de Abraham, pero la misma idea, y Abraham pudo haber hecho exactamente lo mismo. Quizá no hay registro de eso, pero él está tomando Moisés toma esa visión y luego la traduce en la arquitectura, estructura, proceso y el drama. Y los convenios del templo. Muy bien, luego volviendo a Moisés 2, que es principalmente de donde vamos a basarnos. Obtenemos, y la tierra estaba desordenada y vacía, e hice venir oscuridad sobre la faz del abismo. Y mi espíritu se movió sobre la faz de las aguas, porque yo soy Dios. De acuerdo, vacío, abismo, oscuridad. Como vemos en Abraham, la oscuridad era dominante. Y la tierra existía, pero todo aún estaba sin ordenar en la tierra, ¿cierto? Aquí comienza. Algo que ya tenemos de Abraham 3. Y esa es la luz que viene a través de la estructura jerárquica, cuya fuente original es Cristo. Versículo 3. Y yo, Dios, dije, hágase la luz, y hubo luz.
¿Ves esto de nuevo en el facsímil 2, donde la luz pasa de nivel a nivel, de planeta a planeta, de estrella a estrella? Y yo, Dios, vi la luz, y esa luz era buena. Y yo, Dios, dividí la luz de las tinieblas. Así que aquí hay otro principio que va a continuar a lo largo de la creación que ya tuvimos en Abraham 3 y Moisés 1, y ese es el orden. Y el convenio. ¿Verdad? De nuevo, estamos dividiendo. Estamos separando estas cosas. Haces un convenio. Así es como los hebreos decían, hacer un convenio, hacían un convenio. Entonces se dividen, organizan y ponen en orden estas cosas. Como tuvimos antes con Moisés 1 y con Abraham 3. Luego en el versículo 5. Y yo, Dios, llamé al día luz y a las tinieblas llamé noche, y esto lo hice por la palabra de mi poder. Y se hizo como dije. Y la tarde y la mañana fueron el primer día. Ahí está la palabra de mi poder, y como dije, ahí está nuestro DBR. Este es el principio por el que atraviesa la creación. Es de la comunicación. Es tanto la luz que pasa como la palabra que pasa, y en última instancia la fuente de la palabra y la fuente de la luz. Es Jesucristo, es Jehová. Dice aquí, y la tarde y la mañana fueron el primer día. De nuevo. Si tomamos una visión científica y fundamentalista, concordiana, de la creación, donde pensamos que es historia, donde pensamos que es científico, entonces nos volvemos creyentes en la tierra joven. Decimos, fue creada en 6 días, si eres Sud, y vamos a hablar de Kolob en un minuto, y dices, bueno, Kolob, se nos dice que 1000 años en la tierra equivalen a un día. Quizá no fueron 6 días seguidos, y el séptimo descansó, sino que abarcó 6000 años. Y luego 7000 años de reposo. Eso no tiene mucho sentido. De nuevo, no estamos hablando de presentar un documental sobre cómo se creó la tierra. Eso no es esto. En Abraham se mencionan 3 tiempos, primero, segundo y tercero. Y a menudo en hebreo, yom, que significa día, también se representa, o se usa como representación de un periodo de tiempo. Así que no necesitamos intentar averiguar. Sé que es divertido a veces repasar. ¿Cuál es el marco de tiempo exacto de todo esto? ¿Cómo lo encontramos? Si lo hacemos, vemos una explicación científica de ley inferior. Para todo esto, nos perderemos lo que se nos ha dado. Este es lenguaje espiritual, es lenguaje de ley superior. ¿Por qué rebajarse a la ley inferior a un razonamiento científico carnal? Tipo de lenguaje en lugar de verdades mayores, que son espirituales y simbólicas. Ahora, mientras seguimos en Moisés 2, llegamos de nuevo versículo 6 y dije, hágase un firmamento en medio del agua o una expansión. Eso es lo que obtenemos en Abraham, y así fue, tal como yo hablé. Y dije, separe las aguas de las aguas, y así se hizo, de acuerdo. Así que de nuevo, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo división. Estamos logrando orden y organización. Estos son principios que podemos aplicar en nuestra vida. Al crear, debemos reflexionar en el concepto y el principio de la creación y lo que eso significa. No es solo la creación de la tierra, es la creación general de cualquier cosa, incluyéndonos a nosotros mismos. ¿Cierto? Nos transformamos en seres nuevos. Cuando nacemos de nuevo, cuando creamos nuestra identidad al obedecer las leyes divinas, o nuestra desobediencia a las leyes de Dios, pero nos estamos creando a nosotros mismos, y debemos ver estos principios de la misma manera. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo dividimos cuando es necesario y luego volvemos a unir?
En uno, en el verso 7, como Dios, creé el firmamento y separé las aguas. Este es entonces nuestro segundo día. Y de nuevo, si vemos imaginería del templo, veríamos el velo como el firmamento o la expansión. Y el día 1 sería en el lugar santísimo. Consejo en el cielo que se guarda allí, la estructura jerárquica de Dios en su trono, de otros a su alrededor. Ángeles, grupos de ángeles podrían estar allí. Podríamos tener los serafines / querubines y otros que están allí representando esta estructura jerárquica que tenemos en Abraham 3. Lehi ve lo mismo en su visión en 1 Nefi capítulo 1.